Ahora sí. Entonces, ya, a modo de introducción, contarles que, claro, son visiones, pero el ciclo del agua que vemos ahí, ¿no es cierto?, el ciclo hidrológico, en el cual está compuesto de una serie de variables, ¿ya? Precipitación, que son la entrada, la evaporación, transpiración, los flujos subterráneos, drenaje, los procesos de acumulación de agua internos, ¿no es cierto? Como se ve ahí, están al centro del funcionamiento de la biosfera, del sistema terrestre. Y a su vez está conectado, ¿no es cierto?, en gran medida con los balances de energía, que son esto que está acá, a través de una variable clave, que es la evapotranspiración real o el calor latente, ¿no es cierto?, la transformación del agua líquida en vapor, y también a través de, no sé, de las modificaciones que puede tener la vegetación, por ejemplo, en la cobertura, que modifica el albedo, y eso también va a modificar la forma en que la radiación interactúa con la superficie. Por ende, hay una estrecha conexión acá, ¿no es cierto?, entre el balance de energía y el ciclo hidrológico. Después, también hay una conexión bien relevante con el ciclo del carbono, ¿no es cierto?, ya que las plantas, recordemos que la mayoría de la fijación y la absorción de carbono, la productividad primaria se hace por las plantas, bueno, por las algas también, pero en el caso terrestre por las plantas, y existe llamamos un trade-off, ¿no es cierto?, por los pequeños agujeros por donde entra el carbono, que se asimila, se transforma, ¿no es cierto?, en biomasa, también debe salir agua. Y la planta es una máquina que requiere, una máquina natural, ¿no es cierto?, que requiere enormes cantidades de agua para poder hacer este proceso de fotosíntesis y para poder hacer la captura de carbono. Entonces tiene un vínculo muy grande con el ciclo del carbono. Y por otro lado, eso es como ya lo más biofísico, geofísico. Y por otro lado, esto es un poquito más complejo, creo yo, pensando en lo que estamos hablando, de sistemas complejos. Esta dinámica de la vegetación, ¿no es cierto?, que en forma, puede transformar lo que es el ciclo hidrológico, y en gran medida la dinámica de la vegetación hoy en día en la Tierra, ¿no es cierto?, está definida por las acciones del ser humano, ya sea las transformaciones de cambio de uso de suelo, a través de la urbanización, pero también la agricultura y el mundo forestal, ¿ya? Todo eso hace que esta dinámica de la vegetación, hoy en día muy influenciada por el ser humano, a nivel terrestre, digamos, modifique el ciclo hidrológico, y al modificarlo puede modificar todo el funcionamiento del sistema terrestre. Esa es la lógica con la cual pensamos, ¿no es cierto?, el entendimiento del sistema terrestre desde el ciclo del agua, ya que está en el centro de todas estas interacciones. Ok, después, pero, bueno, eso es la teoría. ¿Qué es lo que ocurre en el territorio, ¿no es cierto?, cuando vamos a terreno? Yo soy una persona que voy mucho a terreno, ayer andaba en terreno, porque necesitamos datos, ahí les voy a contar por qué voy tanto a terreno. Y lo que ocurre en el territorio son fenómenos como este, ¿no es cierto?, erosión. Esto es producto de lo que ocurrió por cientos de años de tener agricultura no sustentable, trigo, en esta zona, que no se pensó, ¿no es cierto?, no se pensó en todos esos equilibrios que había que tener, y generó estas consecuencias con una erosión monstruosa, la pérdida de suelos. Estos suelos se demoran miles de años en formarse, ¿no es cierto? Y para llegar a esto, que se pierden 30 años, 1 metro de suelo, es una catástrofe escondida, ¿no es cierto?, que no se habla mucho, pero que tiene grandes consecuencias, porque no se puede volver a regenerar este sistema. Es muy complejo, es muy costoso, y por ende pierde su resiliencia, ¿ya? Eso también ha generado, no sé, que la opción, la alternativa es traer especies que pueden adaptarse a vivir en esta erosión severa, como los pinos, ¿no es cierto? Aquí no se ve, pero imagínense que esto es un océano de pinos. Y claro, cuando uno genera una transformación del territorio y genera una homogenización del territorio, ¿no es cierto?, no natural, en un contexto de cambio climático donde hay forzantes de clima mucho más diferentes a lo que había anteriormente, ocurre lo que ocurrió en 2017, no sé si recuerdan, pero se quemaron 500.000 hectáreas, un hoyo que se veía desde Marte, no sé, gigante. ¿Ya? Y realmente, bueno, aquí no les mostré la imagen satelital, pero fue una catástrofe, la más fea que he visto en mi vida, espero no verla nunca más, como se ve ahí. Además, después de que ocurrió esto, ¿no es cierto?, este incendio, especies, plantas, como las que introdujimos solo pensando en la productividad, en el carbono, ¿no es cierto?, empezaron a invadir, ¿no es cierto?, y a invadir los pocos remanentes de bosque nativo que quedaban. Y hoy en día, claro, esta foto tiene 2-3 años, hoy en día estos árboles tienen 3 metros y obviamente tapan todo y dejan que se esté generando una extinción local. Ese
todas esas consecuencias, más el cambio climático, estos son los síntomas, ya lo que estamos observando cuando vamos a terreno. Y lo que observamos fue que el año 2020, este río que nunca se había secado, según los registros, por lo menos históricos, se secó, que es el río Cauquenes. ¿Ya? Entonces eso lo hablamos nosotros que son signos de colapso ecosistémico. ¿Ya? Y claro, queremos tratar de entender y de visualizar y también de proponer alternativas que permitan evitar estos colapsos y que los sistemas no se extingan, los ecosistemas no se extingan, que sería el colapso, equivalente a la especie, una especie se extingue, no existe nunca más, se pierde su diversidad, un ecosistema se transforma, modifica sus funciones, su estructura, y deja de existir también. ¿Ya? Bueno, y aquí también hay otro tema, esto se mezcla también con la ciencia social, por la cual he indagado con algunos colegas, porque claro, uno podría pensar que uno está dispuesto no sé, a estar feliz con todo esto, y la gente vive feliz, no tiene ningún problema y no le hace nada. Y lamentablemente tampoco es el caso, porque bueno, Cauquenes es una de las comunas más pobres de Chile, ¿ya? Y la gente no tiene ni agua para tomar. Entonces, como que todo, además se genera esta parte de la inequidad, ¿no es cierto?, o injusticia social, ¿no es cierto?, sobre temas ambientales. Lo que agrava más la situación y lo hace más complejo aún como sistema, ¿ya? Porque está todo el mundo biofísico, pero también se agrega esto de la gente y las decisiones que la gente puede hacer para evitar o no esto. Ahí es donde entra todo lo que les decía del CR2, de este equipo de gente que van de sociólogos, antropólogos, y bueno, gente como uno que se dedica a calcular esto que le pasa a las plantitas. Ya, eso es el contexto de las cosas que hacemos. Ahora, bueno, ahora entrando un poco en materia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Quizá me voy a quedar acá. Usamos modelos que se basan, se llaman Process-Based Models, que son modelos que se basan en procesos físicos, por supuesto con matemática detrás, pero que buscan resolver a través de leyes de la biofísica que ya se conocen, ¿no es cierto?, el funcionamiento de un sistema. Nosotros lo que necesitamos para poder aplicar estos modelos son, por supuesto, observaciones de caudal, por ejemplo, cuánta agua escurre, observaciones de transpiración, si la tenemos, para poder, bueno, y observaciones del suelo, en el caso de los parámetros que requerimos para poder ejecutar estos modelos, en el cual entran estas variables forzantes, que son, por ejemplo, la precipitación, la temperatura, ¿cierto? Aquí es donde entra el cambio climático, ¿ya? Y esto, oye, eso es el modelo, pero el modelo requiere un proceso de verificación, ojalá con datos independientes, de otras fechas, por ejemplo, de otros años, ¿ya? En el cual se pone a prueba la física del modelo. Y si esto ocurre, ok, el modelo lo podemos correr en modo directo, y sacamos una simulación súper buena y el modelo no nos cuestionamos tanto el por qué no está andando mal, porque en realidad sí funciona. Si es que no funciona, que en la mayoría de las veces no funciona, tenemos que ajustar los parámetros, ¿no es cierto?, los valores de los parámetros, sobre todo de procesos que no conocemos o que no tenemos los datos. ¿Ya? Por ejemplo, qué sé yo, les voy a dar un ejemplo, la capacidad que tienen las raíces de sacar agua del suelo, hasta qué fuerza pueden ejercer para poder sacar el agua del suelo. Eso se han hecho experimentos y uno extrapola un parámetro que se hizo en un sistema similar y lo aplica al modelo. Pero a veces ese valor no lo sabemos con certeza, y lo que hacemos es un proceso de calibración, ¿no es cierto?, que es una optimización matemática que permite encontrar el valor de ese parámetro que se ajuste de la mejor forma posible a lo que andamos buscando, a la función objetivo, que en este caso es disminuir el error, puede ser con un coeficiente de Nash o este Klein-Gupta Efficiency Index, el error de lo observado contra lo predicho, ¿ya? Y ahí encontramos un valor, un parámetro de algo que no sabemos, pero claro, sujeto a esa incertidumbre que es un arreglo numérico, ¿ya? No es algo medido y sabido. Por eso también estamos yendo mucho a terreno a medir, para tratar de reducir esa incertidumbre. Una vez que logramos representar bien el sistema a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, podemos entrar en este tema de los escenarios, que son bien entretenidos, porque aquí es donde entra la ciencia social, en cierta forma, porque aquí uno puede modificar las forzantes, bueno, ya sea del clima, en este caso cambio climático, ahí entra la climatología, pero también uno podría generar escenarios en el cual cambien los parámetros, en el sentido de, por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de haber esos pinos distribuidos por montón, pusiéramos bosque nativo, pusiéramos agricultura, pusiéramos otro tipo de sistema?
Entonces se modifican los parámetros y ahí el modelo nos va a simular lo que podría pasar. Y eso es la predicción de escenario. Esa es la lógica de las cosas que hacemos. Y lo hemos aplicado a distintas escalas locales o escalas de cuenca, que son escalas más territoriales. Yo les voy a mostrar dos ejemplos, si el tiempo me da, de las dos escalas, ¿ya? Para que se hagan una idea de lo que podemos resolver. Bueno, y esto siempre lo pongo ahí. Un modelo es tan bueno como los datos que utiliza, ¿ya? Ese es el gran desafío, y ahí, bueno, se ve, pues están riéndose los chicos que trabajan conmigo, los colegas, pero es mucho trabajo de terreno, de hacer hoyo, de meterle sensores a los suelos. Miren ahí la cantidad de cables para medir la geofísica y entender cómo se distribuyen las napas. O acá los arbolitos, medir la transpiración, o con drones también hemos hecho harto con sensores remotos para estimar biomasa o algunos parámetros en el espacio. Bueno, el caudal, por supuesto, es el clásico aforo que también tenemos que hacer. Y esto, bueno, uno va compilando datos, y los datos son esenciales para poder resolver la incertidumbre, ¿ya? Ya, entonces ahora entrando en tierra derecha, mostrarle algunos resultados, ¿no es cierto? Primero la escala local, lo que le hablaba de la agricultura, algo bien relevante en el tema hídrico hoy en día en Chile, bueno, en el mundo, pero en Chile en particular, ¿no es cierto? El tema de la sequía y todo esto, es un tema que incluso ha tocado la escena política, ¿no es cierto?, a través incluso del proyecto de constitución y otras cosas, el código de agua, la reforma. Pero bueno, hay un tema aquí bien relevante que en el fondo uno podría preguntarse, y de hecho se hacen estas preguntas: ¿qué es más importante, la capacidad que tienen los agricultores de manejar el agua o el cambio climático? En el fondo, ¿es tan relevante el aumento de la temperatura que está proyectado para el uso del riego en este caso, o realmente la gente no lo está haciendo bien en el campo? Esa es la primera pregunta que uno puede responder con estos modelos, es una cosa más aplicada, más corta. Recordar, para los que no son agrónomos, que son todos, que menos que los sistemas, ¿no es cierto?, agrícolas sustentables, que es lo que buscamos, ¿no es cierto?, al final lo que buscan es maximizar la eficiencia del uso del agua y la eficiencia del uso de los nutrientes, ¿no es cierto?, para generar un secuestro de carbono eficiente. La idea no es botar agua al por mayor o botar nutrientes al por mayor porque genera un daño al ecosistema, pero también porque, por ejemplo, en el caso del agua ya no hay agua, y en el caso de nutrientes, el fósforo, por ejemplo, un ejemplo bien conocido, ¿no es cierto?, también se está agotando, y es probable que nos quedemos sin fósforo de aquí a fin de siglo. Entonces hay que hacer un uso eficiente, y esto requiere entender estos ciclos. Nuevamente lo hacemos a través de modelos, y aquí entra el clima, fíjense ahí arriba, y entra el manejo, que es un poco lo que vamos a tratar de mostrar cómo lo valoro. Este es un paper que salió este año con un estudiante de magíster, en el cual nosotros resolvimos el balance hídrico que se ve acá. Se ve un poco, son muchas cajitas, pero básicamente en este balance está lo que está acá, que es la vegetación, que se estima con satélite y mediciones de terreno, datos del balance de energía, que sería la meteorología, y datos por supuesto, la entrada de riego y precipitación. El suelo se mide la humedad en el suelo, se aplica un modelo, y con esto, una vez que el modelo funciona, como misma lógica anterior, ¿no es cierto?, nosotros le introducimos escenarios que en este caso son el cambio climático, y escenarios que nacen de una revisión bibliográfica de lo que se ha hecho en el mundo para poder manejar el riego cuando no hay agua. Y después se evalúa lo que pasa, ¿ya? Esa es la misma lógica que antes, pero a escala local. Bueno, los modelos, aquí está un poco, ¿no es cierto? Cuando comparamos el satélite con la vegetación, anda bien, o sea, podemos usar los satélites para representar la vegetación, para eso vamos a terreno a medir. Y en la parte del suelo, como se instalan estos sensores, también en general los modelos dan bastante bien, logran seguir la lógica, con sus errores, su incertidumbre en algunos momentos, pero digamos que se puede concluir con ello. Dicho esto, podemos proceder a evaluar, ¿no es cierto?, el agua que se mueve en estos sistemas. Y aquí me voy a quedar con esta variable, que es un ratio de cuánto transpira con respecto al potencial. Si pensamos en la eficiencia, lo ideal sería que transpirara todo lo que la atmósfera, la energía le pide, ¿no es cierto?, que esto fuera 1, aquí arriba, ¿ya? O sea, si esto fuera 1, es un sistema que está siendo óptimo. Si es que no es 1, como vemos acá, hay un problema. Entonces, claro, el negro es el manejo actual de lo que hacían los agricultores, claramente hay un problema en estas dos temporadas. El verde es el escenario de manejo que propusimos, todavía hay problemas, pero mucho menos, sobre todo este segundo año, que se cambió una tecnología que aplicaron. Y el rojo sería ya ponerle mucho estrés de agua, y claramente también genera un problema, de otro tipo, pero un problema al final.
Quizás recordar aquí, para que tengan presente, que un sistema agrícola, una planta, se puede estresar porque le falta agua, que es lo que intuimos, la sequía, pero también se puede estresar porque le sobra agua. ¿Ya? Las plantas necesitan respirar, las raíces, para poder funcionar. Entonces, eso que parece tan abstracto, tan sencillo, y se vuelve muy abstracto para los agricultores, y por eso riegan de esta forma, ¿ya? Porque no les gusta ver las plantas, le tienen miedo a lo rojo, ¿ya? Y al tenerle miedo a lo rojo, se pasan con el agua y generan este problema de estrés, que es como un estrés invisible, ¿ya? Y esto genera pérdidas de agua, percolación, agua que se saca de 80 metros de un pozo, con todo el gasto energético, ambiental que implica, y se vuelve a caer, digamos, al drenaje interno. Por ende, también una eficiencia energética. Si vemos los números, porque estas son tendencias, si vemos los números, quizás, a ver, tenemos un poquito, ahí. Nos quedamos con lo que hacían antes de que partiera el proyecto, claro, 8.000 metros cúbicos, es mucha agua, ¿eh? Son 800 milímetros, son por hectárea, digamos, por año, ¿ya? Y solo con el manejo bajan 2.000 metros cúbicos, o sea, si pensamos en números, ¿cuánto llueve en esta zona? Estoy en los Andes llueven 200 milímetros, que son 2.000 metros cúbicos. Solo por el cambio de tecnología hay más diferencia de agua que todo lo que llueve en un año en esa zona, ¿ya? Entonces ahí uno ya hace una idea, el clima es más importante que el riego. Yo diría que el riego es más importante porque en magnitudes es más que el agua que cae como precipitación, ¿ya? Y después, claro, estos indicadores son bien importantes, quizá también esta es ciencia bien aplicada, pero es importante también, que es el rendimiento, cuánta fruta sacan. Fíjense que esto cambia radicalmente, incluso metiendo menos agua, logran mejorar los rendimientos de esta forma, ¿no es cierto? Obviamente mejorando este indicador de eficiencia, cuántos kilos por metro cúbico de agua, ¿ya? Y aquí hay un tema bien relevante, porque al final lo que estaban haciendo era que estaban ahogando las plantas, ¿ya? Por desconocimiento de los procesos. Y con esta herramienta podemos evaluar. Voy a avanzar un poco más rápido con esto, o sea, voy a esta parte que hay estas figuras, pero básicamente, acuérdense, esto es tiempo actual. Si vamos al futuro, cambiando las forzantes de cambio climático, evaluamos estas mezclas de escenarios, ¿no es cierto?, de forzamiento radiativo, escenarios de cambio climático, con escenarios de manejo. Y si vemos esto, quizás quédense con lo que está acá, ¿no es cierto?, que lo rojo es el business as usual, ¿no es cierto?, lo que hacemos actualmente, la eficiencia va a estar en este orden al futuro. Y claro, el MDI1, que sería este escenario de ahí, el 80% de la demanda de la atmósfera, es el que tendría mejor desempeño y probablemente una percolación acá más baja, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, hay un efecto ahí que podemos resolver. Quizá esto también es interesante, por si no lo sabían, esta condición actual de mega sequía en los años de estudio ha sido tan severa, esta sequía que estamos viviendo, que es incluso peor que el peor escenario proyectado de cambio climático para la misma zona de Chile. O sea, estamos viviendo el cambio climático actualmente, y por eso tampoco se ven efectos tan grandes hacia el futuro, porque en realidad ahora estamos viviendo un escenario catastrófico. O sea, uno catastrófico, bueno, muy severo de sequía, ¿ya? Entonces, eso explicaría que no hay tantas diferencias con el cambio climático, porque efectivamente comparamos con un periodo en el cual estamos dentro del cambio climático. Bueno, y ahora esta segunda parte de la charla tiene que ver con la escala más territorial, que aquí se complejiza más aún el sistema, lo otro ya hay más o menos balance hídrico aquí. Aquí entran a jugar la espacialidad, ¿no es cierto?, el territorio. Y aquí nos planteamos esta pregunta: ¿ordenamiento del territorio es una estrategia válida para enfrentar la escasez de agua producto del cambio climático? Este es más o menos el contexto que les hablaba de Cauquenes, de esa zona. Y aquí nuevamente el mismo esquema, la misma lógica. Un modelo, en este caso un modelo de cuenca, ¿ya? Un modelo agregado espacialmente, o distribuido espacialmente, en el cual nosotros modificamos el clima, ¿no es cierto?, pero también los escenarios de manejo de lo que puede ser de lo que podría ser este paisaje. Modificamos el paisaje, ¿ya? Y evaluamos, por supuesto, en tiempo actual, año seco, año húmedo, el caudal, la evapotranspiración, y también evaluamos lo que se llama acá los caudales. Esto también fue publicado hace un par de años, un trabajo bien interesante, multidisciplinario ahí con varios colegas. Y bueno, y esto es un poco lo que les digo, ¿no es cierto? Este es el paisaje actual, todo lo verde está lleno de pino, lo verde acá, claro, ¿cómo se llama? Bosque nativo, y lo café son matorrales. O sea, ¿qué es lo que puede ocurrir? Es que
porque ya el bosque nativo está protegido, ya no, claramente lo... De hecho, si ven esta figura de acá, este escenario, todo lo verde es el bosque nativo que debería ser, ¿ya? Y lo que queda es esto que está acá. Entonces, este escenario, partamos por este, quizás este escenario plantea una situación hipotética, como utópica para el mundo de la conservación, en el cual volviéramos a recuperar todo el bosque nativo en su área original y todo el matorral en su área original, que sería todo lo que está acá. Entonces, por ejemplo, eso de ahí... Ah, perdón, allá, mira. Un puntito rojo. Tan chiquitito, pucha. Mira, ya, sí, pero ahí mira, fíjate que está muy chiquitito. Ahí. En la F, ya tengo la F, fíjate, el F es el escenario prístino, ¿ya? En el cual lo verde sería la vegetación en su estado prístino, el bosque nativo, y lo café sería todo el matorral nativo que debería estar ahí, ¿ya? Y si se fijan en el A, que es el escenario actual, mucho de ese bosque se transformó a pino y mucho de ese matorral se transformó a pino. La política actual, de la política forestal, apunta a que bueno, hay todo un reglamento ahí medio largo de contar, pero básicamente los pequeños productores deberían tender a, o sea, el mundo forestal está pensando en comprarle terreno a los pequeños productores, que sería el B, todo esto, que tienen matorrales básicamente, y que se pueden transformar porque no hay una figura legal que los proteja. ¿Ya? Entonces esto sería como el escenario que va a ocurrir, probablemente. Este es un escenario que podría ocurrir en el sentido de que se afirme un tratado de carbono neutralidad, que ya está comprometido al 2050, pero que se piense como alternativa a la aforestación con pinos como estrategia para poder ser carbono neutral, que se está planteando ahí 100.000 hectáreas, etcétera. Que sería esto. Entonces, la realidad futura probablemente esté entre eso, pucha, no sé si las preguntas al final, puede que la realidad esté entre eso y eso, ¿ya? La futura, al futuro 2050, probablemente más cercano a esto yo creo que es un poco... como que se ha frenado un poco esta discusión, han habido cambios de gobierno, etcétera, que han logrado frenar esto. Y de ministros de medio ambiente. De hecho, Maisa es autora de este trabajo, que es ahora coautora, que es ministra ahora. Y esto que está acá es un escenario interesante, porque este escenario no plantea decir a las forestales desaparezcan del territorio, sino simplemente salgan de la cabecera de la cuenca y pónganse o establezcanse en la parte más baja, ¿ya? Es como, porque esta zona hay que proteger, ¿ya? Es un escenario de mantener la composición, pero cambiar la configuración del país, ¿ya? Bueno, los resultados. Esto es 0 con respecto a esto, que está aquí, a la A, ¿no es cierto? Y aquí están los distintos escenarios. Este es el de la plantación forestal, el escenario más como plausible, business as usual, 2-3% de reducción en el caudal. El escenario extremo, que sería llenar de pino, podría reducir un 19% el caudal. Voy a hablar del dato rojo nomás, al anual, no me voy a dedicar, no hay espacio para, no tengo tanto tiempo para explicar las variaciones estacionales. El escenario, este que está acá, olvídense, no lo voy a explicar, pero este es el que le planteaba de modificar la configuración, podría generar 2% más de agua, y en la restauración, el escenario ecológico podría eventualmente mejorar en un 17, por ahí, un 15% más de agua. ¿Por qué hay variabilidad? Porque son distintos años, se evalúan en un rango de 30 años. Ya, estos resultados son súper parecidos a este otro estudio que participé, pero que se hizo con otra lógica, con otros métodos estadísticos, no métodos de proceso, con modelación estadística, que ve más o menos lo mismo, ¿no es cierto? De orden de un 2% de reducción, en este caso, de caudal cuando cambiamos los matorrales, o sea, esto, ¿ya? Por pinos, ¿ya? Nosotros lo vimos al revés, pero es como el mismo orden de magnitud. Si miramos ahora solo el cambio climático, no el cambio de uso de suelo, ¿ya? Podemos aislar esos efectos, podemos hacer esta atribución que se llama. Se proyecta 15% menos de precipitación, lo que se amplifica a un 32% menos de caudal. Ya esto varía según los meses, pero claramente el escenario futuro no se ve muy prometedor para esta zona. Por lo menos con este escenario de trayectoria, digamos, de lo que estamos haciendo en el planeta para poder frenar el cambio climático. Y si lo comparamos con este otro estudio, también andamos más o menos en el mismo orden, ya del orden del 30% de reducción de los caudales, que es que sería, creo que es de precipitación, caudal, escorrentía, está expuesto como escorrentía, este de ahí, ya, a este mismo periodo, ahí, 27, nosotros tenemos 32.
Y ahora cuando combinamos las dos cosas, que sería el cambio climático y el cambio sobre el suelo, nos enfrentamos a algo complejo, porque hay que manejar las dos incertidumbres. Entonces, claro, aquí nosotros planteamos escenarios de cambio climático, se llama climate change dry and hot, como muy extremo, ¿no es cierto? Mucho calor. Agarramos lo peor de los peores, por decirlo así, de los 24 modelos de cambio climático, juntamos la peor proyección posible, nos da esto que está acá, ¿no es cierto? Reducciones brutales del caudal. Escenario de la mediana, que el ensamble, esto es lo que se suele usar, esto es lo que se suele reportar, lo verde, y escenario de un escenario positivo, o sea, los modelos que dan una mejor proyección de cambio climático para el futuro. Cualquiera sea el modelo, o sea, cualquiera sea el escenario esto, vemos que en general casi todo, en toda situación, hay una reducción del caudal, o sea, el cambio climático claramente va a generar un problema. Vemos que hay variabilidad natural, ¿no es cierto?, que sería este rango de acción aquí, o sea, entre menos 32 y menos... bueno, perdón, ¿qué es esto? El tamaño del box plot, que sería como el cambio dentro de los distintos años, ¿ya? Que hay, porque son 30 años que se evalúan. El uso del suelo tiene ese efecto que está ahí, que puede ser entre menos 20 y menos 40, o sea, hay mucha agua que está definida por lo que nosotros podemos hacer. Y el cambio climático va a empujar toda la aguja hacia menos 32, pero con una incertidumbre gigante, que también podemos hacer, pero esto ya a escala global, ¿no es cierto? Si dejamos de emitir carbono, o sea, perdón, de emitir carbono, si cambiamos toda la matriz energética, y esto probablemente nos vamos a acercar más a lo de arriba, pero probablemente esto Chile, como país, no puede hacer mucho, ¿ya? Y lo más que podemos hacer es esto que está acá. ¿Ya? Pero hay altas diferencias, cuando uno podría mitigar el efecto del cambio climático, acá, en este caso, en estos escenarios, pero también lo podría agravar, ¿ya? Para que lo tengan presente. Y no sé cómo andamos de tiempo, me quedan 5 minutos. Quizás para cerrar, bueno, yo creo que ya está información, pero estos modelos no solo pueden evaluar el caudal, sino que pueden evaluar la variabilidad espacial de algunas variables, como por ejemplo la evapotranspiración o esto que se llama water yield, o cosecha de agua, cuánto percola, cuánto se recarga el acuífero. Y claro, podemos evaluar en distintos momentos, un año normal y años secos. Vemos, por ejemplo, este año seco, que podría ocurrir mucho de nuevo en el futuro, porque esto ya ocurrió en 2019, por eso se secó el río. Vemos que, claro, la recarga es casi cero, ¿no es cierto?, en toda la cuenca. Pero en años normales hay grandes diferencias en la capacidad que tiene el sistema de entregarle agua a los acuíferos, que es la reserva que nos da resiliencia para el futuro, ¿ya? Y también hay diferencias en la ETA. Entonces, aquí hay estas zonas que nosotros identificamos, permitieron, ¿qué hicimos? Hicimos un enfoque top-down, ¿no es cierto? Evaluamos territorio, y ahora vamos a terreno e instalamos lo mismo que hicimos en la agricultura, ¿no es cierto?, en detalle, nos metimos aquí en las zonas críticas, para evaluar la resiliencia de los matorrales, que son tan vapuleados, los pobres nadie los quiere, pero tienen un valor, ahí los voy a mostrar, contra lo que son los pinos. Ya, y este estudio está en curso, estamos, de hecho, el lunes, bueno, el paper lo estaba mandando ahora, eso es lo que está haciendo Marco, mirando revisar este trabajo. Y la lógica es lo mismo, ¿no es cierto? Meteorología, datos, suelo, modelos. Y aquí incluimos unos sensores nuevos que se llaman sensores SAPFlow, que son independientes y que permiten evaluar la salida del modelo, pero midiendo dentro de la planta, ¿ya? El flujo de transpiración. A diferencia de esto que es un balance hídrico. Bueno, lo mismo, los modelos andan súper bien, lo azul es lo simulado, lo rojo es lo observado, ¿no es cierto? Cada uno es una campaña de terreno, se hacen calicatas, se mide, hay muchos datos ya de eso, y después evaluamos en la planta de manera independiente, porque esto de acá es solo con modelos de transferencia hídrica, cómo da la transpiración, y en general anda bien, salvo algunos momentos, pero podemos decir que el modelo representa bien el flujo. Con esto podemos evaluar escenarios pasados, aquí nos devolvimos el año 79, los matorrales y el pino. Quizás, claro, uno puede ver que la transpiración, el uso del agua es menor en el matorral, consume mucho menos agua, el pino es más variable también, los tres matorrales son súper parecidos en su consumo. Y esta es la parte de la recarga que es bien interesante, el matorral entrega una recarga, va llenando el acuífero de forma sistemática, obviamente se conecta con la precipitación que le toca vivir, pero fíjense aquí que incluso en este periodo de mega sequía, del 2010 en adelante, el matorral sigue entregando agua al acuífero,
por ende a la gente al final. De ahí de los pozos se saca el agua para que la gente, para que la ciudad de Cauquenes subsista. Y el pino, no. Desde la megasequía en adelante, en general, incluso hay algunos pinos que tienen valores negativos, pasan del cero, o sea que extraen agua de la napa, ¿ya? Lo que podría ser más preocupante aún, ¿cierto? Porque estaría desequilibrando el balance anual, sino que está sacando agua que se acumuló por decenas de años. O, vamos, decenas en esta zona, en otras zonas puede ser más tiempo. Y si lo llevamos a números, para cerrar, porque porque claro, por eso quizás estar en un Fondat me ayuda a llevar esto a los tomadores de decisiones, a la opinión pública, porque esto ya es bien ciencia, ve la tendencia. Pero ¿qué pasa si lo llevamos a números para la gente, ¿no es cierto? Lo que ocurrió en esta cuenca fue que todo esto verde se transformó, todos estos pinos, ¿no es cierto?, se transformaron o sea, todos estos matorrales se transformaron a pinos, ¿ya? Eso representa en los últimos 20 años, más o menos, 25 años. Eso representa 7.000 hectáreas que se cambiaron. Si transformamos los consumos, que eran del orden de los 3.000 en este rango, ¿no es cierto?, 3.000 metros cúbicos, 3.500 en los matorrales, a esto, que es lo que observamos y medimos en pino, que son entre 4.000 y 6.300, es mucha agua, es cosa de multiplicar, ¿no es cierto? ¿Y qué tanta agua es? Es del orden, como sale ahí, lo llevamos a esto, que es algo relevante, ¿no es cierto? Lo que está haciendo, la gente está tomando agua de camiones de aljibe en esa zona. Son del orden de 1,8 millones de camiones de aljibe por año, ¿ya? Y del orden de 1,2 embalses Tutubén, que es el embalse que alimenta toda la agricultura de la zona. Solo el cambio del uso del suelo, ¿te fijas? Entonces es mucha agua. Y aquí hay un tema que lo dejo, bueno, quizás no, ahí cuanto a la incertidumbre, lo dejo planteado. Esos camiones de aljibe, ¿quién los paga? No los paga, no los paga la forestal, pues lo pagamos nosotros, con nuestros impuestos. Y no son baratos, ¿ya? De hecho, en otro estudio que hicimos lo pusimos en dólares y eran $400.000 en una microcuenca por año, que lo está pagando el Estado, ¿ya? Entonces, un poco para que se den cuenta de que esto no es algo tan ajeno a todos al final, porque aparte de la gente que vive de un camión aljibe que está esperando que llegue, es un costo inmenso para el Estado que está escondido, ¿no es cierto?, en el beneficio que generan las plantaciones en otro sentido, también generan empleo. Yo no digo que no se deban hacer, el tema es que se deben hacer de una manera más sustentable. Ya, y aquí un poco para plantear lo que estamos haciendo, un poco más llevarlo a la investigación, lo que estoy haciendo ahora, y salvo porque voy tanto terreno, todavía tenemos dudas o tenemos desconocimiento de la vegetación nativa en particular, ¿no es cierto? Porque los pinos se conocen bastante bien. No sabemos bien cómo toda la parte suelo, zona crítica, es una caja negra, ¿no es cierto? Porque es difícil ir a medir, en general los expertos en suelo trabajan en agricultura, no trabajan en el mundo natural, digamos. Entonces, en toda esa parte hay una tremenda incertidumbre que estamos tratando de resolver, ¿ya? Lo que sí es esto, warning, ¿no es cierto? Esta incertidumbre quedan encubierta en los procesos de calibración de modelos numéricos. O sea, los modelos pueden ajustar los parámetros y crear un ajuste con la realidad, pero que en realidad, valga la redundancia, puede oscurecer, ¿no es cierto?, algunos procesos que pueden ocurrir, por ejemplo, cuando se crea un tipping point, ¿no es cierto?, un cambio en un funcionamiento de un umbral. Y claro, como esto es un arreglo numérico, en algunas cosas podríamos estar generando evaluaciones inciertas, ¿ya? Y eso es un poco el warning, y por eso estamos trabajando en que no es solo ocupar modelos, sino que también hay que entender bien que hay incertidumbres que son claves para poder tomar decisiones en base a lo que dicen estos modelos. Y eso es mi charla. Espero que, no sé cómo anduvo de tiempo, pero parece que les esté justo el tiempo. Bueno, gracias por su tiempo. Agradecemos a Mauricio por la presentación. Para la pregunta, quizás por una que había hecho Isabel, justamente, dice, no sé si Isabel está ahí, dice, ¿cómo se compara una hectárea de vino versus una hectárea con matorral? Sí, buena la pregunta. Habría que ver si es que, no sé si cuando se dice compara en términos de qué, pero me imagino que en términos del carbono y el agua que retienen. Nosotros lo que hacemos, medimos una parcela, vamos a terreno, medimos una parcela en la cual levantamos toda la vegetación y sacamos la cobertura de la cantidad de plantitas que hay dentro de esa área. ¿Ya? Sí. Y después lo extrapolamos
de varias formas. Ahí lo que hicimos, bueno, lo hemos hecho de varias formas, pero para eso a veces usamos drones, ¿ya? Vuelos de drones para poder tener como una proporción, o satélites también, para poder saber la proporción, o cómo esa proporción que medimos en terreno se mantiene en el espacio. ¿Ya? Eso lo hemos hecho y lo estamos haciendo usualmente. Porque con el dron, claro, depende de la fineza. Un satélite a veces no te permite ver tan en detalle como los matorrales, los parches, ¿no es cierto? Pero sí un dron, ¿ya? Pero eso es, y en el caso de una plantación es más fácil, porque la plantación es tiene un marco de plantación, entonces tiene un diseño establecido de 1000 individuos por hectárea, que uno cuenta, va a contar los pinos y ve la distancia entre hileras, es como más que en agricultura, uno tiene un marco. Entonces es fácil extrapolarlo al hectárea. En cambio, en los matorrales usamos drones para poder ver cuántos objetos hay en una área determinada. No sé si le respondí ahí a Isabel. Sí, no sé si tienen dudas, preguntas de las cosas que... Bien global, ignorante por lo menos. Podemos hacer un montón de cosas locales, pero bueno, un cambio global. Entonces, suponiendo que incluso en el mejor de los casos nuestros, digamos local, Chile o las cuencas que tenemos acá, igual el cambio global continúa, digamos, a menos que tenga la conciencia global que hay que cambiar las cosas. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de lo que hagamos localmente lleva a variar el futuro en relación al cambio global está ahí? Claro, claro, eso fue lo que traté de explicar en esta figura de acá. Vamos a revolver, la figura, pero la figura de esa que, no, dale para atrás. Más. Esa figura complicada. Sería como no sé cómo llamarlo, la envelope, esto de aquí. Esto es lo que nosotros podemos hacer, claro, eso podemos, mover acá, o sea, del orden, y que no es poco, de hecho, si lo vemos, quizás se ve más fácil en la otra que está, dale para atrás, no, en esa. Esto es lo que podemos hacer, mover esta vara, y esto igual es 17% más de caudal, igual es harta agua, o sea, realmente hay un espacio, yo creo, para poder hacer cosas. Es menor que la incertidumbre, hay mucha incertidumbre también del futuro, pero sí, hay un espacio, claramente, sí. Porque sí, había estas cosas, te lo digo como chileno, que a mí, yo soy del norte, de Antofagasta, que me causó una impresión bárbara cuando veo esto, me recuerdo un día, yo me dediqué mucho a recorrer la cordillera Barranco, que la cordillera central, está en importante, la cordillera de la Costa, y el norte, de Copiapó, y tú encuentras cascadas de piedra, gran ríos, encuentras todo ese, y se fue toda la nieve de ese cuenca. Entonces, como que lo que uno está viendo ahora es como reiterar aquello que pasó más al norte, o sea, una desertificación que cada vez tenemos el sur. Sí, no, eso es, bueno, igual, bueno, yo no tengo, tengo algunos colegas que han hablado de eso, pero lo que ocurrió allá, claro, tiene otras datas. Claro, estuve en Iquique el fin de semana, por placer, digamos, y estuve en un museo ahí, y claro, hablaban de las culturas, y hace 20.000 años habían poblaciones que estaban asentadas ahí, y que claro, cambió el clima y el agua se le llenó de arsénico, se murieron los bebés, toda esta historia trágica de los... Y claro, acá yo creo que un poco para llevarlo a símiles, cosa uno podría venirse más, quizás hablar un caso más dramático, pero por ejemplo en Petorca, que estamos estudiando, Petorca, yo de lo que hemos visto, el efecto humano, a diferencia de lo que ocurrió en ese lugar, en esa época local, puede ser igual o más grande que el mismo cambio climático. O sea, realmente o sea, si uno está en un contexto de poca agua y está poniendo un palto que consume 10.000 metros cúbicos por hectárea, 10.000 en un lugar donde llueven 100 o 1.000, son 9 veces más consumo. Y eso, ¿de dónde sacas agua? Sale de los acuíferos, sale de quitarle agua o sacarle, extraerle al resto de la cuenca. Y eso va secando los ríos, va secando los acuíferos, pero es un proceso que es lento igual, que ahora se ha visto más exacerbado porque dejó de llover, o sea, están lloviendo 100, antes llovían 200. Pero ese tipping point, que eso es lo que estamos tratando de pensar en el futuro, no sé, o sea, lo que queremos seguir investigando ahí en el centro,
estos tipping points, estos umbrales, todavía no están tan claros porque hay incertidumbre. Y la incertidumbre está en el tamaño de los acuíferos que permiten sostener esto. Ahí hay una gran incertidumbre. Pero sí, no, yo creo que el ser humano, en algunos casos, hoy en día, por lo que está haciendo, cosa que no hacía hace 10.000 años, o no lo hacía tan masivamente, no a esta escala, creo que está afectando el ciclo hidrológico en gran medida. Así que sí, dale nomás. No, pero podemos conversar otro día. Que se puede eficiente en la agricultura, pero no vemos nada de trigo contenido, por supuesto que gasta mucho más. Yo creo que si tú haces el estudio y lo haces en un tema mucho más menos tecnificado respecto a que los resultados. Claro, es que por eso, de hecho, por eso lo hicimos ahí, en un contexto, se supone que algo que está resuelto. Se supone que está resuelta la eficiencia. La eficiencia nominal de un sistema tecnificado como el que tenían ahí es del 90%, 90, no, por ahí, y la eficiencia real que vimos era del 50%, que no es muy lejos de un buen viejo, digamos, un viejo que va a regar y que sabe mover los surcos, lo hace perfecto, puede llegar a la misma eficiencia que tener una tecnología que no, es un Ferrari en un estacionamiento, así lo llamo yo. ¿Se fijan? Y eso, bueno, por eso es interesante, dejar en perspectiva que no es solo instalar tecnología, sino que también se requiere capacitar a la gente a entender esa tecnología. Y eso es un mal bien grande de la agricultura. De hecho, no voy a alargar ahí, pero el martes me tocó dar una conferencia ahí con los productores de chile oliva, de aceite de oliva. Trajeron una tecnología que son estos olivos súper intensivos, pero nadie había evaluado su funcionamiento, su fisiología, su lógica. Y claro, al final se encuentran con rendimientos súper variables porque estas cuestiones no saben manejar. ¿Te fijas? Trajeron una tecnología, pero están probando, aprendiendo en el error. Entonces sí, no, hay espacio ahí para... bueno, ese era el objetivo del paper. Tratar de decir que no todo es... Metamos, no sé, pues, lo que hace la CNR, la Comisión Nacional de Riego, gastan nuevamente nuestros impuestos, millones de dólares en que se financie o se bonifique, ¿no es cierto?, el poner riego tecnificado, sino que quizá, oye, en vez de tener tanto riego tecnificado, mejor capacita a personas para que puedan hacer un manejo eficiente en el campo, ¿sí? Y eso se requiere ingenieros que sepan modelar y cosas así. Por eso el escenario X que sale ahí. O sea, yo lo mostré ahí con... O sea, es que ahí lo mostré con el escenario X. El escenario X muestra que esa lógica va a hacer que nos quedemos sin agua. O sea, si estamos dispuestos a quedarnos sin agua, ¿está bien la carbono? No, pero puede haber, no, lo digo de manera utópica, pero hay otro tema. Llega un punto en que el pino, o sea, cuando tú llenáis de una planta que consume mucho, exótica, que consume mucho más que el resto, el agua que agota puede agotar a ella misma. O sea, el mismo sistema podría colapsar porque en el fondo se empezarían a morir pinos que están en zonas que no les llega tanta agua, o que no se redistribuye tanta el agua. Entonces, ¿qué es lo que va a generar ahí? Que rompiste el suelo, mandaste el carbono a la atmósfera, y va a generar un desierto forzado por el hombre en la zona más mala, ¿te fijas? Y el resto, los que están arriba, van a quedarse con agua, que es un poco lo que ocurre con otros sistemas, los paltos. Entonces, sí, pues hay un tema ahí. Oye, no, yo creo que la primera del grupo era difícil de implementar estos técnicos, por lo que decía Andrea, y quizá responder para cerrar ya la canción de Rafael, que dice a propósito de la cultura de interpretación. Hay relación entre la lluvia y el tipo de precipitación. Se sabe la lluvia finalmente en un lugar de que llover depende solo de los cambios más. Ya, sí, esa pregunta es muy bonita. La verdad no está resuelta. Hay hipótesis al respecto. La voy a plantear de otra forma. En el fondo, algunos, de hecho, me acuerdo, me lo dijo una vez por ahí un diputado, me dijo, oye, pero hay algunos estudios en Rusia, en otros lados, que dicen que si ponemos pino, plantamos árboles, va a empezar a llover. ¿No es cierto? Porque los árboles generan compuestos orgánicos volátiles que hacen que las nubes se concentren y podría generar más lluvia.
Mira, y va por ahí. La verdad es que hay algunos estudios que sí, efectivamente han demostrado aquello, pero el contexto, hay otros estudios, de hecho salió un paper en Nature el año pasado, creo este año, es interesante que evaluaron esto, del trade-off carbono-agua, y claro, ellos mostraron que en algunas zonas, por ejemplo, nosotros en Chile, si llenáramos de árboles, nos vamos a quedar probablemente sin agua en el corto plazo, y todas estas nubes que generamos probablemente van a terminar en Argentina. O sea, en Argentina va a llover. Va a pasar para allá. Porque nosotros dependemos del océano en gran medida. Entonces somos como una isla. Entonces nosotros realmente lo que hacemos acá hay que pensar más lo local, más que la Amazonas podría ayudar al mundo, pero no nosotros. Del estudio que vi, del Nature, nadie lo ha hecho en Chile a nivel más local, regional, digamos, no local. De hecho hay una brecha bonita para hacer investigación, digamos, no hay nadie estudiando eso, pero de este estudio global con modelos demostraron eso, pues de hecho había algunas zonas que se secaban más, como esta, como California también, que tiraba el agua para los Rocky Mountains, pero claro, y otras zonas que se veían favorecidas, pero para el Amazonas ciertamente no hay que seguir deforestándolo, y el Amazonas sí genera más lluvia, pues, se genera como una especie de ciclo local que al final se transforma en global. Pero acá, no, lamentablemente, nuestra lluvia depende de los frentes que vienen del océano, en gran medida. ¿Te fijas? No se deja de molestar a Australia, no se... La isla de Pascua. Se da nomás. Tú hablaste de las plantas en el suelo, ¿qué otras cosas hay en el suelo? ¿Hay insectos? ¿Hay hongos? Sí, micorriza. Yo no soy experto en eso, nosotros hemos estudiado más la física del suelo como fuente de, o la materia orgánica, no sé, cosas de ese estilo que son como los proxies de lo que estás diciendo. Algunas colegas, hay una colega que trabaja en eso, hecho postulado un proyecto asociativo ahora para justamente responder esa pregunta, un proyecto de estos que hubo, que están, no sé, no han habido concursos, pero de lo que he leído, sí, pues efectivamente, no puse ninguna foto ahí, pero cuando tú cosechas ayer estuve pues, viendo 300 hectáreas peladas con maquinaria. Cuando después una cosecha cada 22 años ocurre aquello en los sistemas forestales. Todo ese carbono se va a la atmósfera, se pierde, y va modificando la física del suelo, que permite sostener la biodiversidad que tú dices, el carbono, no sé, los hongos, las bacterias, los artrópodos que viven ahí. Y ese efecto, bueno, algunos estudios como más local, laboratorio, a nivel global, o sea, que han hecho no en Chile, sino que en otros lados, muestran que sí, pues efectivamente eso puede afectar la resiliencia, pensando en que la materia orgánica, o sea, las plantas van botando su hojita y todo, pero después, para transformar esas hojas, de hecho, quizá otra reflexión, la cícula del pino, como materia orgánica, y las hojas de los gualos, de los robles que salen ahí, si nos llevamos a números, es la misma cantidad, o quizás es más materia orgánica la del pino, incluso, podría llegar a ser más. Pero el pino es mucho más recalcitrante para los organismos, porque tiene resinas, porque tiene enlaces carbonatados, carbonados, mucho más difícil de romper, y además la flora que vive, la microfauna que vive ahí no está adaptada tampoco a romper esos enlaces. Entonces queda una materia orgánica lábil ahí, te fijas que no. En cambio, el otro ciclo, si tú lo modificas, o sea, también al hacer eso vaya a afectar a las poblaciones que viven ahí, porque si no les pasaste algo que no conocen. Y a veces, claro, hay algunas especies que se ven beneficiadas, como los hongos del pino, que vinieron con el pino, pero en general no, que también genera una extinción de los suelos. Pero ahí también hay una brecha que no sabemos. Digo, para que lo escuchen los alumnos que están en el doctorado. Ya, los que trabajan en el suelo. Que hay, como se llama, justamente ahí hay un sistema completo, en el fondo de relaciones no lineales, y creo que ahí hay este tipo de modelamiento. O de tipping point, que hablamos, hasta qué punto se puede modificar, o cuántos años podrían aguantar soportando otra cosa arriba de los organismos que están en el suelo. Ahí hay unas bonitas preguntas. Sí, gracias. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias. Ya, gracias a ustedes.
Y